¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Atlántico Noticias. Jueves 24 de marzo, a las puertas ya de las vacaciones de Semana Santa, y el Ministerio de Sanidad está muy preocupado porque los datos de contagio siguen al alza en España. También aumenta la incidencia acumulada. Son datos que se dan en España, y el resto de Europa se enfrenta a lo más complejo de la tercera ola. La fatiga pandémica, según los expertos, está detrás de este repunte de casos. Ya ven en España, en Alemania, Holanda, también en Francia e Italia. Un repunte que hace que Europa se blinde en esas fiestas de Pascua y Semana Santa. Y este aumento de la incidencia va a estar desde luego sobre la mesa del Consejo Interterritorial de Salud esta tarde, en el que se van a proponer probablemente medidas adicionales para atajar la pandemia. Incluso se podría plantear un adelanto del toque de queda para la actividad no esencial y SIAR. Un toque de queda que se adelantaría a las 8 de la tarde y que entraría en vigor este mismo viernes 26, aunque según Sanidad esto solo es un sondeo entre las distintas autonomías. Hoy otra noticia del día, que les contaremos cómo se reinicia la campaña de vacunación con AstraZeneca hasta mayores de 65 años. Un total de 29 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca están bloqueadas en Roma, en la planta que tiene en Roma esta farmacéutica. Lo ha dicho el diario italiano La Stampa, una partida que tenía ser previsto enviada a Reino Unido. Y la polémica por la movilidad sigue centrando el debate político, sobre todo desde que turistas alemanes pueden desplazarse a zonas de playa en España y los turistas españoles no pueden hacerlo por los cierres perimetrales. El gobierno sigue defendiendo este asunto, que a su vez, por cierto, provoca polémica en Alemania. Fíjense, ellos sí pueden viajar a España, pero no pueden realizar viajes interiores. Y mientras en Reino Unido van más lejos, anuncian que van a poner multas muy cuantiosas a todos los británicos que viajen al extranjero, multas que pueden llegar a 5.000 libras. Esperan ya, si todo va bien, retomar los viajes el 17 de mayo, una medida pues con un enorme impacto aquí en Canarias. Y llama la atención lo que ha pasado en Alemania. Merkel ha dado marcha atrás a las durísimas medidas que acababa de plantear hace apenas unas horas para Alemania durante las vacaciones de Pascua. Unas medidas que habían despertado un clamor de protesta en muchísimos sectores, y Merkel ha asumido esta rectificación como error propio. Más cuestiones que les contamos hoy. Para lograr que todos usen la mascarilla en México, han dejado la campaña, al menos una de ellas, en manos de los luchadores de lucha libre. Son auténticas figuras en el país. Los hemos visto en el mayor mercado de abasto de México, y ahora están en el metro, donde vigilan que los compatriotas lleven la mascarilla puesta correctamente. Y en Miami Beach, en Estados Unidos, se extienden el estado de emergencia por la incontrolable multitud de turistas que celebran lo que perciben el fin de la pandemia. Y en Estados Unidos, fiestas sin control en la calle que han acabado con más de 1.000 detenidos. Y desde Bangladesh veremos unas imágenes terribles en un asentamiento de refugiados, el más grande del mundo. Hay más de 900.000 personas rohingya de esa etnia. Un enorme incendio que ha acabado con la vida de 15 personas, hay 600 heridos. Y veremos esta secuencia espectacular, un timelapse de una cámara que enfocaba hacia el volcán Pacaya en Guatemala. Se puede ver a velocidad rápida cómo se produce esa espectacular expulsión de cenizas. El aeropuerto allí sigue cerrado al tráfico por la falta de visibilidad. Y hay un equipo de científicos estadounidenses que plantea una propuesta para preservar la vida en la Tierra en caso de catástrofe global. Proponen almacenar una especie de arca de Noé, una bóveda del fin del mundo, así se llama, no solo de la humanidad, también de la vida animal y vegetal de toda la Tierra. Una cámara conservaría semillas, óvulos, espermatozoides de millones de especies. Estaría localizada en la Luna. Pues arrancamos con ese repunte de contagios en varias comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, Canarias. Va a ser, de hecho, uno de los temas que aborde esta tarde el Consejo Interterritorial de Salud. Sube en 6 décimas la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, hasta los 128 casos, aunque habrá que esperar a finales de semana para conocer el efecto del puente de San José en la evolución de la pandemia.
El leve repunte de la incidencia a menos de 10 días para el inicio de la Semana Santa preocupa a la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Máxima precaución, máxima, digamos, preocupación también, porque nos enfrentamos ahora a fechas en donde la movilidad pudiera, digamos, incrementarse, pero quiero recordar que tenemos una declaración de actuaciones coordinadas. Estas son medidas de mínimo, es decir, que las autoridades delegadas competentes en cada comunidad autónoma, si así lo estiman, pueden adoptar otras medidas. El Ministerio de Sanidad ha notificado 16.471 nuevos contagios desde el pasado jueves y 633 muertes más. Se detecta también un incremento de la incidencia acumulada en 7 días, que pasa de 61,4 el pasado jueves a 62,5. Sanidad ha contabilizado 224.000 nuevos inmunizados en los últimos 4 días tras recibir la segunda dosis de las vacunas, de manera que el cómputo de personas con la pauta vacunal completa supera los 2 millones, el 4,4% de la población. Bueno, pues con estos datos muy atentos, esta tarde ese Consejo Interterritorial, ya les decíamos, se van a proponer probablemente medidas adicionales y incluso un adelanto del toque de queda. Cuéntanos. Sí, Marta, y es que ese adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde afectaría sobre todo al comercio no esencial. Entraría en vigor a partir de este viernes 26 de marzo, pero Sanidad ha aclarado que esto por ahora es solo un sondeo entre las distintas autonomías. Por otro lado, como bien dices, hoy se reúne ese Consejo Interterritorial que valorará la posibilidad de ampliar las restricciones, sobre todo de cara a Semana Santa. Por otro lado, y otra de las noticias del día aquí en España es que se retoma esa vacunación con la fórmula de AstraZeneca a personas de hasta 65 años. España retoma la vacunación con AstraZeneca e incorpora al colectivo de trabajadores esenciales con edades comprendidas entre los 55 y los 65 años, tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se retoma la administración de la vacuna anglo-sueca en estos profesionales menores de 55 años y en población en general, con edades comprendidas entre los 45 y los 55. La campaña de vacunación contará esta semana con más de 940.000 dosis de AstraZeneca, paralizadas en las neveras tras la suspensión declarada el pasado día 15 por episodios trombóticos y una supuesta relación con la vacuna, que no ha constatado la Agencia Europea del Medicamento. También prosigue la vacunación con Pfizer y Moderna en mayores y colectivos con patologías de riesgo. Más de 4,2 millones de personas, el 9% de la población, ha recibido al menos una dosis de las vacunas de la COVID-19, cuyo ritmo se espera acelerar a partir de hoy. Y una noticia que se está siguiendo atentamente: 29 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca está bloqueada en este momento en la planta que la farmacéutica tiene cerca de Roma. Son unas vacunas que, según el diario italiano La Stampa, estaban escondidas de alguna manera. La Comisión Europea sospecha que una parte de ellas estaban preparadas para ir a Reino Unido en lugar de ir a parar a países europeos que siguen esperando por los incumplimientos de la farmacéutica. Un total de 29 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca se encuentran bloqueadas en la planta de la farmacéutica Catalent en Anagni, cerca de Roma. Así lo cuenta el diario italiano La Stampa, que precisa que se trata de una cantidad de vacunas por la que estarían compitiendo Bruselas y Londres. De acuerdo con el diario italiano, las dosis, listas para ser exportadas, han sido halladas por las autoridades italianas tras una investigación iniciada por recomendación de la Comisión Europea. Se sospecha que buena parte de ellas podrían tener como destino Reino Unido. La empresa no habría informado ni al gobierno italiano ni a las autoridades comunitarias. Esas 29 millones de dosis representan para la Unión Europea casi el doble de las recibidas hasta ahora por la empresa anglo-sueca. Para los británicos, en cambio, esos viales son necesarios para garantizar la segunda dosis a casi 15 millones de ciudadanos. Por todo ello, este miércoles la Comisión Europea presenta en Bruselas un nuevo mecanismo reforzado de control de las exportaciones para asegurarse las dosis de su campaña de vacunación. Una información de última hora, porque Hong Kong y Macao han suspendido de manera temporal la vacunación para la COVID-19 con el antígeno de la empresa alemana BioNTech, que está desarrollada de manera conjunta con la estadounidense Pfizer, porque, según han adelantado, han encontrado defectos en el embalaje en uno de sus lotes.
En España se siguen todas las recomendaciones comunitarias para controlar el coronavirus. Así de tajante se mostró la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, tras la petición de coherencia por parte de Bruselas en relación a esas restricciones de movilidad en nuestro país. España está escrupulosamente siguiendo todas las recomendaciones comunitarias para controlar el COVID en nuestro territorio. Así respondía la ministra de Exteriores a la polémica surgida por la llegada de turistas europeos a España. Desde el pasado domingo han comenzado a llegar alemanes animados por la flexibilización de las medidas en Canarias y Baleares de cara a la Semana Santa. Pero en cambio, durante estos días festivos, los españoles no podrán moverse de su comunidad por los cierres perimetrales. En todo caso, cualquier viajero que llega a nuestro país está sometido a una serie de controles, incluidos PCRs, que nos ayudan, dentro de los límites de los europeos que en estos momentos viajan a nuestro país, que podamos controlar que no se están importando casos. Sanidad asegura que el acuerdo Schengen no impide la movilidad entre los países miembros, pero recomienda realizar los desplazamientos estrictamente necesarios, teniendo especial atención a los países con la incidencia acumulada más alta que España. Multas de hasta 6.000 euros es lo que tiene previsto Reino Unido como sanción para los que se vayan de vacaciones al extranjero a partir de la próxima semana. El gobierno británico está preparando, de hecho, una nueva legislación para evitar el aumento de contagios. Van a votarlo mañana en el Parlamento. Multas de hasta 5.000 libras en el Reino Unido para aquellos que se vayan de vacaciones al extranjero. Es la nueva medida que prepara el gobierno británico y que será votada este jueves en el Parlamento ante la posible llegada de una ola de contagios desde Europa. Los números de contagios y fallecidos en el país se mantienen relativamente bajos gracias al programa de vacunación, pero la sombra de una Europa de repuntes ha puesto en alerta a las autoridades británicas. Cambia así la hoja de ruta del Ejecutivo, que pasaba inicialmente por permitir los viajes no esenciales a partir del 17 de mayo como pronto. Ahora esa fecha pasaría a ser el 30 de junio. Medidas reforzadas para contener la propagación de la COVID-19 que entrarían en vigor el próximo lunes, con multas cuantiosas para aquellos que no tengan una razón de fuerza mayor para salir del país, algo que no está permitido, de hecho, desde el pasado enero. Bueno, y tras decretar ayer el cierre total para la Semana Santa, la canciller alemana Angela Merkel ha tenido que dar marcha atrás. De hecho, hoy ha anulado algunas de las medidas del refuerzo del confinamiento previstas para la próxima semana. En concreto, han eliminado el llamado descanso de Pascuas, que sumaba el Jueves Santo como día de descanso, con un cierre de comercios, incluidos los supermercados. Una decisión que llega tras las críticas de muchas organizaciones profesionales que establecen en 120.000 los comercios que estaban ya amenazados de cierre definitivo por los sucesivos cierres. Ya ven, situación muy compleja en Europa, hemos visto muchos ejemplos, tomando medidas más duras en muchos países. En Francia, se lo hemos venido contando, pues ya están en marcha desde la semana pasada ese refuerzo de las restricciones. Cierre de comercios no esenciales, prohibición de desplazamientos interregionales en hasta 16 departamentos del país, incluyendo la región de París. Y esto es un tercio de la población nacional. Estas nuevas medidas están en vigor ya desde el fin de semana, se van a mantener al menos 4 semanas más y quieren sobre todo limitar el avance del coronavirus. Vamos a ver la situación allí, vamos a hablar de nuevo con Manuel Rodríguez, que es canario, sociólogo, reside en Marsella y nos atiende un día más. Manuel Rodríguez, un placer saludarte desde Canarias. Hola, buenas tardes. Desde Marsella, en esta ocasión, donde de nuevo allí también pues se imponen duras restricciones. ¿Cómo lo están llevando esta vuelta de nuevo después de tantas que han tenido que soportar ya? Bueno, aquí en Marsella de momento no nos han impuesto restricciones, no formamos parte de los departamentos en los que se han impuesto estas nuevas medidas de las que comentabas antes, pero probablemente lleguen porque ya la tasa de incidencia acumulada ha sobrepasado el límite establecido por el gobierno, que es de 250 por cada 100.000 habitantes. Estamos a la expectativa de lo que pase en los próximos días. Efectivamente, conoces bien la situación de Francia y ¿cuál puede ser la razón? ¿Qué razones aducen las autoridades para que se haya producido este aumento de casos? Porque las medidas sí que se han mantenido en mayor o menor medida, pero han sido más fuertes que las de España, desde luego. Sí, desde finales de octubre tenemos toque de queda, que al principio fue a las 8 y ahora llevamos ya casi 3 meses con toque de queda a las 6 de la tarde.
con restricciones bastante fuertes. A finales de octubre también cerraron todos los comercios, las actividades culturales, deportivas, etcétera, con lo cual todo está bastante paralizado, pero aún así los casos han aumentado. Se aduce a que es básicamente en el entorno familiar en el que se producen los contagios, porque al final hay un toque de queda, pero sí que se puede ver a la familia y a los amigos. Ahí no hay control, depende de cada uno de cómo se tomen las medidas. Lo que sí sigue funcionando, y eso sí es algo importante para el gobierno francés, es los colegios lo están dejando para lo último, el hecho de cerrarlo, siguen apostando firmemente por la educación presencial, ¿verdad? Sí, aunque no es fácil, porque según he leído esta mañana, hay 2.000 clases cerradas en Francia, en la totalidad del país, y eso significa que no se sabe muy bien qué hacer con los alumnos cuyas clases están cerradas por diversos problemas, que el profesor no está o que hay casos de alumnos contagiados, con lo cual se reparten entre otras clases o se quedan en casa. Se hace un poco lo que se puede, pero desde luego es una de las apuestas del gobierno para intentar que haya el mínimo de normalidad posible con los alumnos, porque fue muy duro como para los alumnos en España y en Canarias. Aquí intentan garantizar la educación de los niveles de primaria, sobre todo. Vamos con la situación en particular de Marsella. Hace nada veíamos, que creo que el lunes, unas imágenes del fin de semana de una especie de carnaval no autorizado. La gente salió a la calle. Estamos hablando de un sitio que incluso se rebeló contra el gobierno hace unos meses cuando planteó el cierre de bares. ¿Cómo se vive allí? Porque se ha vivido esta fiesta que provocó hasta detenidos, ¿no? Sí, fue el domingo. De hecho, yo estaba viendo desde casa, se veía por la calle gente disfrazada, no sabía muy bien qué ocurría, pero iban al centro a una fiesta no autorizada, evidentemente, 6.000 personas reunidas en la calle. Hubo disturbios, hubo también desperfectos en el mobiliario urbano y detenidos. Y con lo que se suma ese malestar que hay en Marsella siempre, de que aquí se toman medidas antes incluso que en París. Cuando hablabas de las medidas que se tomaron hace unos meses con respecto a la hostelería, la hostelería se rebeló porque incluso con una tasa de incidencia más baja que en París, aquí se cerraron los bares y en París no. Entonces, siempre hay ese conflicto con Marsella. Y este caso, esperemos que sea un caso aislado, porque sí que ha sido criticado por la mayor parte de la población. Eran jóvenes que tenían ganas de fiesta, llevan mucho tiempo con esta situación, que por un lado se entiende, pero la gente pide un esfuerzo más para intentar controlar la pandemia, sobre todo que ahora empieza la vacunación. Bueno, pues esperemos que la próxima vez que hablemos, Manuel Rodríguez, la situación esté muchísimo mejor, y aunque en Marsella sean algo más leves, pues aún están viviendo esa situación que es más dura incluso que la que se vive en España. Manuel Rodríguez, un placer, como siempre. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues vamos hasta Corea del Sur ahora, desde Francia, porque allí ha comenzado la vacunación a los mayores de 65 años. En Seúl, concretamente, también han recibido la primera dosis de AstraZeneca el primer ministro, la primera dama y otros altos funcionarios de la oficina presidencial. Y ya en junio podrán asistir a la cumbre del G7 en Reino Unido. El presidente surcoreano Moon Jae-in recibió este martes la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19, con vistas a poder asistir a la cumbre del G7, que se celebrará en junio en Reino Unido. El presidente y su mujer, la primera dama Kim Jong-sok, junto a otros altos funcionarios de la oficina presidencial que les acompañarán en el viaje, recibieron la inoculación en un centro de salud pública de Seúl. Tras recibir los pinchazos, todos esperaron durante media hora antes de abandonar el centro de salud, tal y como marca el protocolo. Corea del Sur ha empezado a vacunar a mayores de 65 años con la vacuna de AstraZeneca, después de dar el visto bueno a su uso en este grupo de población, al disponer finalmente de más datos sobre su eficacia. La vacunación del presidente se ha publicado para aliviar las preocupaciones de la población surcoreana con respecto al fármaco de AstraZeneca, cuya seguridad han vuelto a verificar las autoridades locales esta semana. Estos son voluntarios para probar una nueva vacuna de un laboratorio chino en Ecuador. El país ha comenzado ya con este proyecto al que se han apuntado 9.000 personas, 9.000 voluntarios. A 500 de ellas ya le han inyectado la primera de las 3 dosis necesarias. Los expertos aseguran que es una vacuna más eficaz y más segura.
Uno de los grandes problemas que deja la pandemia. 120 millones de niños en América Latina han estado fuera de las escuelas a cuenta de todo este tiempo de pandemia, mientras la educación remota pues no cubre las necesidades allí. Los expertos analizan cómo va a afectar esta situación a su futuro. Un importante retraso en la educación de menores en América Latina, que representa cerca de un 80% de la población total, se ha registrado debido a la pandemia y el obligado cambio de estrategias académicas. Al menos 2 de cada 3 estudiantes de secundaria no pueden comprender un texto de extensión moderada, cifra que un año atrás no pasaba del 55%. El Banco Mundial ve con preocupación los datos, pues si las escuelas continúan cerradas por 3 meses más, se estima que la cifra subirá al 77%. Lo que vemos es que existe un fuerte riesgo de que la pobreza de aprendizaje en América Latina haya aumentado del 51% al 62.5%, lo que es un gran incremento. Números que destaca Emanuela Di Gropello, autora del reporte, profundizan la brecha socioeconómica ya existente. La brecha preexistente que ya había entre niños de diferente nivel de ingresos aumentará al menos en un 12% y posiblemente más en América Latina. Según la experta, la reapertura de colegios para clases presenciales no debería esperar a la vacunación y, haciendo referencia a la urgencia, dice que debería reanudarse de manera inmediata, siguiendo protocolos de bioseguridad como distanciamiento social que permita evitar un mayor retraso en el proceso educativo de los menores. A esto se suma que las escuelas cerradas podrían generar pérdidas a la región de hasta $1.7 billones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Fíjense, esta es la comunidad educativa que ha salido a la calle. Esto es Panamá para pedir eso, el regreso gradual voluntario de los niños al colegio. Están allí cerradas desde marzo del año pasado y no han vuelto al colegio. Según UNICEF, Panamá encabeza la lista de días consecutivos en los que las clases pues han estado cerradas el año pasado, 211 días. Las autoridades panameñas esperan que los 90.000 estudiantes puedan volver a las clases presenciales ya a mitad de este año. Hace unos días los vimos en el mayor mercado de abastos del país, en México. Ahora los luchadores de lucha libre vuelven a vigilar que sus compatriotas lleven correctamente puesta la mascarilla en el metro. Este transporte lo usan a diario 5 millones de personas. Con la intención de noquear a la pandemia del coronavirus, El Bandido y otros 8 profesionales de la lucha libre mexicana cambiaron este martes el ring por los vagones del metro capitalino, donde se cercioraron de que sus millones de usuarios utilicen el cubrebocas. Estamos haciendo conciencia a toda esa gente que no importa y que todavía dice que no existe el coronavirus. Venimos con cubrebocas, venimos con sanitizante y con todas las normas de seguridad que deben de haber tanto en el metro como para cuidarnos del coronavirus. Esta iniciativa forma parte de una campaña del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México para promover el uso de mascarilla, que consiste en persuadir con humor a aquellos que todavía se resisten a llevar cubrebocas o que lo llevan mal puesto. Terius es luchadora profesional. Afortunadamente súper bien. Creo que los luchadores es una imagen súper importante en México. Entonces afortunadamente hemos tenido buena respuesta de la gente y nos apoyan con el uso del cubrebocas. Por su parte, los cumplidores, que son la mayoría de los 5 millones de personas que a diario se suben al metro de la Ciudad de México, recibían con admiración a los justicieros enmascarados. José Antonio Godínez es uno de ellos. Es una responsabilidad de uno mismo, no de ellos, de uno mismo como persona. Cargar el cubrebocas para no para evitar esta pandemia, para que se extienda más, ¿no? En días pasados estuvieron en la concurrida zona rosa de la capital, en la central de abasto, considerado el mercado más grande de América Latina, y en el mercado de Jamaica, también en la capital. Bueno, las vacaciones de primavera en Florida representan un auténtico problema de orden público, un posible impacto masivo sobre la salud. En Miami Beach, las autoridades están advirtiendo del peligro de la conducta que están siguiendo muchísimos turistas estadounidenses. Las playas de Miami no dejan de ser un atractivo para extranjeros de todas partes del mundo. En este 2021, la pandemia coincidió con el receso de primavera, en el que se registraron alteraciones de orden cívico por parte de los visitantes. Las autoridades determinaron toque de queda y cierre de las entradas a la jurisdicción para no residentes del área, trabajadores y huéspedes de hoteles en la ciudad, entre jueves y domingo, desde las 8 de la noche hasta la madrugada. Estas
estas medidas han provocado reacciones enfrentadas. Yo llevo 42 años en este país, aquí en la playa, y estoy seguro de que aquí la gente se siente segura. Existen sus problemitas, pero eso es cosas naturales como tiene que suceder a veces, ¿no? Para los turistas hispanos ha sido una sorpresa no muy bien recibida el encontrarse con grupos que desobedecen incluso la presencia policial. Una serie de eventos, algunos violentos, se registraron durante las últimas 2 semanas en las vacaciones escolares de primavera. A mí no me afecta directamente, pero nos afecta a todos. No es solamente al que viene de turista ni al que vive acá, es a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que es un virus que se riega. Porque ni sabíamos que era lo de Spring Break, pero llegamos y nos lo hemos pasado bien, pero tratamos de no salir de noche. No estamos comiendo en los restaurantes, la verdad estamos nosotros comprando nuestra comida, comiendo en el hotel. Autoridades municipales estiman necesario retomar el carácter obligatorio del uso de la mascarilla y además no descartan contar con apoyo de policías del Estado. Este grupo principalmente de jóvenes de otra parte de nuestro país, New York, Filadelfia, Atlanta, vienen y piensan que pueden ser lo que les dé la gana. No respetan la policía, vienen con drogas, con armas y eso no es aceptable en la ciudad de Miami Beach. Expertos en salud pública afirman que este tipo de aglomeraciones y conducta masiva pueden elevar los casos de contagio de COVID-19 en la población juvenil estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vamos a mirar ahora a Bangladesh porque han llegado terribles imágenes desde allí, desde el asentamiento de refugiados más grande del planeta. Allí hay casi 1 millón de refugiados de la etnia rohingya. Se produjo un enorme incendio y ha acabado con la vida de al menos 15 personas, casi 600 han resultado heridas y hay 400 de las que no se sabe nada. Las autoridades dicen que no saben las causas del origen del fuego. Toda esta gente se ha quedado ahora sin lugar donde vivir. Y en Estados Unidos continúa la polémica por la situación de los menores migrantes en la frontera con México. El gobierno de Biden ha recibido muchas críticas por parte de legisladores y de organizaciones que demandan más transparencia. En medio de las críticas por falta de transparencia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reveló imágenes tomadas el 17 de marzo que muestran las condiciones de un centro de procesamiento temporal de menores en Donna, Texas. El gobierno estadounidense tiene bajo su custodia a 15.000 menores de 18 años, de los cuales 4.500 están bajo el cuidado de la patrulla fronteriza que, según la ley, solo pueden retener a los niños en sus instalaciones por 72 horas. Al publicar las imágenes, la agencia emitió este comunicado. CBP continúa transfiriendo a menores no acompañados al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos de la manera más rápida y eficiente posible después de que son detenidos en la frontera suroeste, con el fin de proteger la salud y la seguridad de nuestra fuerza laboral y de aquellos bajo nuestro cuidado. Continuamos desalentando a los visitantes externos en nuestras instalaciones. Sin embargo, CBP está trabajando para equilibrar la necesidad de transparencia pública y rendición de cuentas. Los videos salen a la luz pública tras la publicación de imágenes de ese mismo centro por parte del representante demócrata Henry Cuellar, quien asegura que se experimenta una creciente crisis humanitaria en la frontera, a pesar de que la Casa Blanca no la califica de la misma manera. Solo en febrero, cerca de 9.500 menores no acompañados fueron encontrados por la patrulla fronteriza, lo que ha generado una sobrepoblación en los centros del Departamento de Salud, que se encarga del cuidado de los niños y adolescentes, mientras se adelantan sus casos de asilo y son puestos en manos de un representante legal en Estados Unidos. Según fuentes oficiales, el Departamento de Salud tiene bajo su tutela a 9.562 menores. La Casa Blanca se defendió nuevamente el lunes de las críticas y al mismo tiempo reafirmó su política que revirtió la decisión del expresidente Donald Trump, la cual ordenaba la expulsión de los menores. Nuestra alternativa es devolver a los niños a este peligroso viaje que, en nuestra opinión, no es la decisión correcta. Entonces, nuestro enfoque ahora está en implementar soluciones y en implementar políticas, incluida la agilización del procesamiento en la frontera, la apertura de instalaciones adicionales. Entre las soluciones de la administración Biden está restaurar un programa de menores en Centroamérica que fue detenido por Trump en 2017. Y que permitía que los niños pudieran solicitar protección desde sus países de origen. Miles de niños podrían ser elegibles para aplicar para eso sin hacer este viaje. Así que nuestro enfoque son soluciones y la implementación de estas tan pronto como sea posible. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Pues con esta polémica sobre la situación de los menores, la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha hecho públicas estas imágenes a los medios de comunicación en la que se ve el interior de las instalaciones,
pues cómo están esos centros de menores, imágenes que corresponden al salón en el que duermen y juegan, también comen estos niños. También han grabado actividades deportivas que hacen en los patios y cómo son los primeros trámites que se les realizan a estos niños no acompañados cuando llegan a estos centros. Pero vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de patinaje sobre hielo y de cómo son de importantes los patines para que un deportista rinda al máximo. Sara Hurtado, una de las mejores deportistas españolas de esta disciplina de patinaje artístico, nos cuenta cómo unos patines pueden definir una evolución perfecta en este deporte. Pues para nosotros nuestros patines son todo, o sea, es como intentar competir en Fórmula 1 sin el coche. Con este símil, la patinadora española Sara Hurtado explicaba la importancia de sus patines, su joya, como los describe ella. Para esta deportista olímpica, los patines son cruciales para poder entrenar y competir bien. Aunque actualmente Sara Hurtado está afincada en Moscú, de su etapa en Canadá conserva una relación clave. En la pequeña localidad canadiense de Cambridge, a las afueras de Toronto, se encuentran las oficinas centrales de Jackson Ultima Skates, la compañía en la que Sara Hurtado confía desde hace años para fabricar los patines especiales con los que compite. Jackson Ultima Skates es desde hace décadas uno de los fabricantes más populares del mundo de patines para patinaje artístico sobre hielo. Su vicepresidente Raj Misir se encarga de perfilar el patín perfecto para Sara. Be firm, but yet comfortable and flexible. Para conseguir que la bota se ajuste perfectamente, se calienta en un pequeño horno para que cuando se meta el pie por primera vez, el interior se amolde exactamente a su fisonomía. La cuchilla lo único que necesita es que el filo esté limpio, que no tenga muescas por los lados, porque si lo miras así es una U invertida. No es un filo de un cuchillo jamonero mal uso, como la gente se piensa, ¿no? La patinadora española asegura que siempre intenta que sus patines tengan una vida larga, al menos de una temporada. El proceso creativo que hay detrás de la exhibición de sus programas es otro de los aspectos del patinaje artístico que a ella más le seducen. La primera inspiración para completar el look de un programa te la da la música y la historia que construyes alrededor de esa música. Y es que detrás de sus programas hay horas de entrenamiento y de diseño, todo por el anhelo de seguir haciendo historia en el patinaje artístico. Bueno, millones de muestras de las especies de la Tierra podrían terminar almacenadas en la Luna. Es la propuesta de un grupo de científicos americanos. Quieren construir una especie de arca de Noé lunar. El material genético de las 6.700.000 especies de plantas, animales y hongos en la Tierra podrían quedar almacenadas en las cuevas de la Luna. Esta es la propuesta liderada por el Dr. Jekan Zanga, jefe del Laboratorio de Exploración Robótica Espacial y Terrestre, SpaceTrex, de la Universidad de Arizona, quien junto a su equipo busca elaborar una bóveda lunar para guardar copias genéticas. La Luna está a solo unos 4 o 5 días de distancia en términos de transporte. Necesitamos unos 250 lanzamientos de cohetes que serían necesarios para transportar las muestras de cada especie. Las muestras congeladas se almacenarían en los tubos de lava subterráneos, que preservarían las especies en caso de una guerra nuclear o cualquier otra calamidad que pusiera en peligro la extinción de las especies y del planeta. Ahora tenemos impacto en todos los ecosistemas en todos los rincones del mundo. El doctor subrayó que la humanidad ha superado desde plagas hasta erupciones volcánicas, por lo que hay que concientizar las enseñanzas del pasado. ¿Qué podemos aprender de esas lecciones del pasado? Podemos adelantarnos a la curva y en lugar de convertirse en una especie reactiva, ahora llegue al siguiente nivel de madurez de predecir y prevenir. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. La oscuridad del cielo nocturno es un patrimonio que durante siglos han disfrutado los habitantes, por ejemplo, de los Pirineos, pero ahora está en peligro esta calidad del cielo. Solo se aprecia en los valles más profundos de las cordilleras. Un documental aborda el aumento de la contaminación lumínica y los efectos en el medio ambiente.
La oscuridad natural de la noche ha desaparecido de nuestras ciudades, pero su resplandor llega mucho más lejos, como demuestra el documental realizado por el Planetario de Pamplona, Pirineos La Nuit, en el marco de un proyecto europeo que aglutina instituciones de España y Francia a ambos lados de la cordillera, y que está dirigido por el astrofísico del Planetario de Pamplona, Fernando Jáuregui. En lo profundo de los valles pirenaicos, las montañas son tan altas que las propias montañas apantallan la luz de las ciudades lejanas, pero en cuanto te subes a las cumbres empiezas a ver el halo de Zaragoza, de Barcelona, de Pamplona, de Toulouse, de Pau, en fin. El horizonte desde las cumbres pirenaicas está plagado de luz de ciudades que están, algunas incluso a cientos de kilómetros. No disfrutar de la oscuridad del cielo nocturno significa mucho más que dejar de ver las estrellas, pues afecta a la biodiversidad. Además de realizar mediciones de la oscuridad en el cielo pirenaico, este proyecto también estudia su impacto en la flora y la fauna. Está ahora mismo en unas tasas de aumento del orden del 2% anual, que es una barbaridad. El documental está grabado en formato full dome para poder ser proyectado en las cúpulas de los planetarios. Podrá verse en el de Pamplona, en el del Pic du Midi, en Bagnères de Bigorre, Francia, y en el del Parque Astronómico Montsec, en Lleida. Y fíjense en esta secuencia, un time-lapse de una cámara que enfocaba hacia el volcán Pacaya de Guatemala. Se puede ver a gran velocidad pues, cómo se produce la expulsión de ceniza. Debido a esta situación, de hecho, el aeropuerto sigue cerrado al tráfico aéreo. Las cenizas cubren todo lo que hay alrededor. Los vehículos tienen una densa capa. También los vecinos pues, tratan de limpiar toda esta ceniza que está a la puerta de sus casas. No descartan que la actividad volcánica continúe en las próximas horas. Vamos a irnos ya, nos vamos con música. Tal día como hoy, hace 31 años, Sinéad O'Connor alcanzaba el número 1 de las listas británicas con su segundo álbum, I Do Not Want What I Can't Got, un disco que la daría a conocer en todo el mundo. Incluye la célebre canción de este disco, la que le hizo famosa, compuesta por Prince. Con ella nos vamos. Enseguida llega el Telenoticias 1. Nosotros regresamos mañana a las 2 menos cuarto. Pasen una feliz tarde. It's been so lonely without you.